Buenas tardes, ¿me escuchan todos? Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Si pueden escribirme ahí por el chat. Perfecto, bárbaro. Bueno, vamos a dar comienzo a la charla. Voy a cerrar acá momentáneamente. Ustedes pueden seguir escribiendo y después al final de la charla pueden plantear las dudas que tengan. Bueno, ¿qué decir? ¿Voy a hacer la presentación o no? Yo creo que arranquemos directamente. Bueno, antes que nada les agradecemos a todos por haber asistido, las personas que están presentes y las personas que están de manera remota. Esta es una de las charlas que damos dentro del ámbito del Instituto de Administración. Lo que intentamos dentro del Instituto de Administración es plantear algunas temáticas que pueden ser de interés en el ámbito de la administración, más allá de la profesión de cada uno, sea contador público, licenciado en administración, licenciado en economía. Y bueno, y siempre intentamos que tengan un enfoque práctico y lo más concreto posible. Hoy el tema de la gestión de las finanzas, de la tesorería de la empresa, se convierte en un imperativo, se están alargando los plazos de pago, los proveedores quieren cobrar cada vez más cortos, algunas empresas a contramano también tienen oportunidades de liquidez, por lo cual están buscando en el mercado alternativas de inversión entre rentables y conservadoras, en el sentido de no tomar demasiado riesgo. Así que bueno, vamos a intentar dar un paneo general en un breve periodo de tiempo de las diferentes acciones y después abrimos a preguntas y alguna otra consulta posterior. Bueno, de manera general lo que ustedes recibieron por las presentaciones son los siguientes temas: la planificación financiera, cómo organizamos el sector, la gestión del capital de trabajo en sí, después cómo lo vamos a controlar. La propia profesión nos impone que nosotros tengamos que gestionar y tomar decisiones en base a información, no podemos tomar decisiones de manera arrebatada o simplemente por corazonadas. Vamos a ver algo que por ahí no se ve mucho, ahora se está empezando a mirar un poco porque no es un tema que está muy desarrollado en Argentina, que es el tema de instrumentos y mercados financieros. Si bien está dada toda la estructura, no hay suficiente volumen como para tenerlo a nivel internacional, como ser Brasil, Chile o Estados Unidos. Finalmente, ¿cuáles son las decisiones de inversión? Que si bien las hemos visto a lo largo de la carrera, hoy lo que queremos darle por eso es un poquito más práctico. Y finalmente, ¿cuál es la importancia de la gestión financiera para los propietarios? ¿Por qué? Porque muchas empresas, ¿cómo estás? Muchas empresas o muchas organizaciones gestionan y piensan solamente sus decisiones financieras en función de la empresa, pero muchas veces gestionamos para una pyme, para un dueño, para dos o para tres, y esas decisiones financieras le impactan en su propio patrimonio y en sus propias finanzas. Entonces también tenemos que tener en consideración estas cuestiones. Bueno, ¿qué nos tendríamos que llevar como grandes títulos o objetivos para ir tratando estos temas y para después volverlos a revisar? Bueno, primero que nada es evaluar cuál es el impacto que van a tener las decisiones financieras. Yo voy a decidir si necesito tomar financiamiento, voy a decidir si necesito invertir, voy a decidir si voy a distribuir utilidades, y todo eso va a tener un impacto sobre la empresa, ya sea que la va a dejar en una posición financiera más sólida, más débil, con mayor patrimonio, con menos patrimonio, con mayor posibilidad de hacer negocios o con menos posibilidad de hacer negocios. El siguiente punto, que es muy importante, yo tengo que ver cuáles son los riesgos financieros que voy a intentar gestionar. Toda actividad empresaria, y en particular la gestión financiera, tiene adelante riesgos, probabilidades de ocurrencia que pueden hacer que yo tenga una pérdida o que pueda tener una ganancia inesperada si no lo gestiono de manera adecuada. La gestión financiera necesariamente nos lleva a hacer un diagnóstico, a saber dónde estamos parados, tanto en lo financiero como en lo económico, como en lo patrimonial. ¿Por qué? Porque muchas veces puede pasar que yo piense que tengo un problema financiero, porque los flujos de fondos de egresos son mucho más rápidos y mucho más grandes que los flujos de ingresos, y en realidad no es un problema financiero propiamente dicho, sino que la causa se puede originar en que tengo una baja rentabilidad, entonces no tengo suficiente rentabilidad que haga girar la rueda lo suficientemente rápido como para que pueda acceder a esas estrategias de financiamiento que necesito, y lo mismo con el patrimonio.
Finalmente, los dos últimos puntos es tener algunos lineamientos para pensar qué políticas financieras voy a poder implementar. Recién uno de ustedes comentaba que la organización con la cual están vinculadas tiene fondos ociosos. Si yo tuviera una política financiera, esa política ya me va a decir cuando tengo determinado nivel de dinero, cuando tengo un determinado ratio, de una determinada manera, tengo que ejecutar una acción. Entonces, la política, de alguna manera, me da un marco de trabajo en el cual yo puedo ejecutar mis actividades sin necesidad de estar pidiendo autorizaciones adicionales. Y finalmente, tener en cuenta que, como les decía antes, toda decisión de financiamiento, de inversión y de reparto de utilidades va a tener un impacto sobre la empresa y sobre sus propietarios. Bueno, ¿por qué la planificación financiera? Todo lo que es ciencia de administración, 3 columnas verticales muy importantes para la gestión. Después podemos profundizar y desarrollar algunas otras teorías, pero sí, lo quiero llevar de manera simple a una organización pequeña y mediana. Tengo la planificación, la ejecución de esas actividades y el control para medir y tener un feedback sobre las mejoras que tengo que implementar y ver en dónde me equivoqué. Entonces, no concebimos que haya ningún tipo de... Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Que no haya ningún tipo de actividad que no pueda ser planificada. Tengo que llevar a cabo una definición de en cuanto a estrategia, a pasos a seguir, etcétera, etcétera, para poder ejecutar de mejor manera las acciones. Si no, lo que sucede es que en el día a día voy a ir trabajando sin un horizonte, sin un propósito. Entonces, la estrategia financiera abarca 2 puntos. Una es cómo recolecto fondos, cómo se hace la empresa de los fondos necesarios para poder operar. Y por otro lado, una vez que tengo esos fondos, ya sea vía capital, vía retención de utilidades o vía préstamos, ¿qué hago con esos fondos? ¿Cómo los aplico? ¿Qué destino le doy? ¿Invierto dentro de la empresa? ¿Pago deuda? ¿Doy dividendos? Etcétera, etcétera. Entonces, esos son los 2 puntos en los cuales yo tengo que definir la estrategia. En este caso, la planificación que voy a realizar. El enfoque para definir esa estrategia, esa planificación que voy a realizar, no es el mismo en diferentes etapas de la empresa. Seguramente ustedes están en contacto en este momento con diferentes organizaciones, diferentes empresas que están en un momento diferente. No es lo mismo una empresa que recién está empezando, una empresa que está en una etapa de crecimiento, que viene con mucha necesidad de fondos y no llega a generar un flujo de fondos a veces positivo, una empresa que está en etapa de maduración o una empresa que está en declinación o en este último año, en los 2 últimos años que seguramente han visto más de un caso, empresas que están a punto de cierre. Mi decisión, mi estrategia financiera tiene que ser totalmente diferente. Entonces, es muy importante que yo tenga, aunque sea un primer parate para decir, bueno, ¿en qué etapa está la empresa? ¿Cuál es su horizonte de planificación? De manera general, para no aburrirlos mucho, tenemos los parámetros, en este caso en filas y en columnas cada una de las etapas. Cada una, digamos, asume un valor, tenemos fuentes de financiamiento que puedo tomar, el financiamiento va a ser el capital de inversión, cuando estoy creciendo tengo inversores que quieren colocar dinero en el negocio, pero yo una vez que estoy en una etapa más madura, lo que hago es no distribuir utilidades en una parte y en otra parte tomar deuda, que posiblemente la etapa de maduración es la etapa en la cual se encuentran la mayoría de las organizaciones con las cuales están trabajando, y finalmente en una etapa de declinación o en una etapa de cierre es todo vía deuda y posiblemente lo que se pueda rescatar de ganancias retenidas. Tenemos otras decisiones, bueno, las políticas de dividendos, cuando el negocio arranca, obviamente los retiros tienden a cero, a veces se llegan a pagar sueldos y a veces no, cuando estamos en una etapa de crecimiento el retiro es simplemente nominal, cuando la empresa ya está más madura, obviamente el titular de la empresa, de la organización, lo que quiere hacer es generar un retiro y en una estrategia en la cual la empresa está llegando a su fin, se intenta retirar todo el patrimonio, todo el dinero posible. Fíjense, sino cuando escuchamos por las noticias que tal o cual empresa fue vaciada, no es otra cosa que el retiro apurado del capital, de las utilidades, de lo que se pueda salvar. Después vemos qué pasa. No digo que esa sea la estrategia correcta, simplemente describimos la situación. Bueno, y después tenemos una serie de parámetros que cuando les envíen el material pueden analizar y pueden consultar. Entonces,
teniendo en cuenta esas dos estrategias que son cómo recaudo los fondos y cómo los aplico, lo voy a mixturar con el momento en el cual esté la empresa. Y ahí, una vez que ya tengo esos lineamientos generales, bajo a la operatoria diaria. Necesito saber cómo me voy a manejar en el día a día, qué es lo que hace el tesorero una vez que tiene definida la estrategia, que planteó cuál va a ser su marco de trabajo, tiene que operar en el día a día. Lo primero de todo es tomar un estado de situación donde está parado. Habitualmente lo que hace un tesorero a primera hora de la mañana es revisa las posiciones diarias de los bancos, si tiene más de una cuenta, revisa todas las cuentas, ve en qué posiciones está, hace un análisis con los cheques que tiene de acuerdo a su flujo de fondos, pendientes para el cobro en el día de hoy, que no entraron en los días anteriores y que se puedan acreditar, hace una estimación de los vencimientos que tiene en el día, y con todas esas estimaciones pasa al punto número 2, que es el traspaso de fondo entre cuentas si tuviera más de una cuenta. Si no tiene más de una cuenta, lo que sucede es, hoy tenemos que cubrir el banco por 50.000 pesos. Y es donde se empieza la gestión y llamamos a algún proveedor para decirle que nos presente un cheque, llamamos a algún cliente para que nos traiga dinero, si el dueño de la empresa tiene fondos ociosos también le pedimos que traiga dinero a la casa, etcétera, etcétera. Resuelto eso, puede ver, y esta evaluación obviamente no la va a hacer todos los días, ve qué necesidades de financiación o de inversión de fondos excedentes puede utilizar. Muchos tesoreros, en este último mes por ahí no tanto, pero en lo que fue el primer semestre del año, con todos los fondos excedentes que tenían al finalizar el día, lo ponían a trabajar una vez a la noche o 1 o 2, 3 días hasta el próximo pago importante que había que hacer. Había un fondo común de inversión que era la herramienta más importante. Muchas empresas se vieron afectadas por lo que escuchamos recientemente con el tema de las letras del gobierno, que tenían muchos fondos invertidos ahí. Aprovecho ya porque ahí ya nos aparece el tema de riesgo. Uno dice, bueno, cuando yo coloco dinero en un fondo común de inversión, o en este caso en una letra del gobierno, es una inversión tradicionalmente poco riesgosa, de las más conservadoras, y al otro día nos encontramos con que esa inversión que no era riesgosa se transformó totalmente en riesgosa. Esto también es para desmitificar el hecho de que yo tengo que aceptar que todo lo que la literatura dice, que obviamente tiene años abajo del puente, no está totalmente equivocada, pero yo tengo que hacer el análisis particular de esta situación económica, ya sea de la empresa, de la provincia, del país, porque todos esos supuestos no se dan de manera tajante, digamos. Siempre puede haber un riesgo inherente. En algunos casos, muchas empresas, con la apertura del mercado exterior, empezaron a operar tanto con importaciones como exportaciones, con lo cual hoy también es una parte muy importante de la gestión de tesorería, la gestión de cobros y pagos en divisa. Hoy yo tengo que ver cuándo me conviene, tengo que ver cómo están los futuros de dólar, tengo que ver cuáles son los compromisos que tengo asumidos, ver cómo viene la tendencia para ver si me conviene liquidar divisas ahora, si me conviene postergarlo, si me conviene pagar. Hay toda una serie de variantes que hoy el tesorero tiene que manejar. Antes esto quedaba solamente para las empresas muy grandes, pero hay empresas de un tamaño saliendo un poquito de pequeñas y llegando a medianas, están trabajando. Y finalmente, el último punto para la gestión diaria del tesorero es el tema de los fondos fijos y de los adelantos de gasto. Toda empresa tiene, aunque sea una caja chica, ¿por qué? Porque hay gastos corrientes que hay que atender. Tendremos definido, como decíamos antes, políticas para poder establecer hasta qué monto por comprobante, por tipo de gasto puedo realizar, cada cuánto se va a rendir, si se aceptan o si se rechazan, y en algunos casos, en aquellas empresas que tienen personas que van a trabajar fuera de la empresa, sea dentro de la misma ciudad o fuera, en la provincia, en otra provincia, etcétera, etcétera, realizándole un adelanto de gasto y registrando toda esa información para saber que son fondos que salieron y que tienen que ser recuperados y gestionados. En solo estos 4 o 5 pasos describimos rápidamente cómo el día de un tesorero se pasa volando de un día para otro. Esto también genera un perjuicio en las pymes. ¿Por qué? Porque si el tesorero no se puede despegar de su rol de simple administrador de caja o de fondos, no tiene el suficiente tiempo para poder pensar, para poder planificar financieramente. Entonces, lo único que hace es un pagador, cobro y pago, es en definitiva un cajero de banco. Tendríamos que encontrar la forma
de generar ese tiempo, que es importante, de media hora, de una hora, al principio del día o al finalizar el día, una vez por semana, para poder generar esa estrategia, para poder pensar qué hago con los fondos excedentes, para pensar con un flujo de fondos de acá 4 semanas a 4 meses, qué necesidades de fondos voy a tener, y no improvisar todos los días sobre la marcha de salgo a cubrir los bancos, qué problema tengo. O sea, tengo que encontrar los problemas de raíz y sacarlos. Bueno, gestión de riesgos. Es un tema que por ahí, en particular en la carrera de contador público, no se ve mucho, en la administración algo se ve un poco más en profundidad en algunas materias, pero es un perfil que nosotros tenemos que adoptar para muchos de los ámbitos de gestión, y bueno, en este caso, en el nuestro, que sería la gestión financiera, es muy importante. La gestión de riesgo incluso es tan importante que a nivel internacional hay una norma ISO 9000, por la cual yo me puedo certificar y puedo gestionar de acuerdo a los parámetros con esa norma de gestión de riesgo. El riesgo es una probabilidad futura de que ocurra un hecho que pueda tener una consecuencia positiva o negativa. Yo lo que tengo que identificar es cuáles son esos hechos, cuál es la probabilidad que ocurra y, si ocurre, qué impacto va a tener sobre la empresa. ¿Cuáles son los riesgos que tengo en la gestión financiera? El primero es el de liquidez, el que es más traumático para las empresas. Tengo que hacer frente a pagos y no tengo suficientes fondos para hacer esos pagos. ¿Qué hago si tengo un problema de liquidez? El segundo es un problema de mercado. Aun cuando no tengo un problema de liquidez, puede ser que no tenga forma de colocar excedentes de fondos, no tenga forma, si bien tengo una carpeta muy prolija que le el crediticio, no tengo mercado adelante para salir a tomar ese crédito. Pasó de vuelta todo el año pasado y este año con las tasas siderales que hay de crédito. Hoy una empresa que necesita un crédito realmente lo piensa 2 veces, si tiene que ir a descontar cheques, facturas, etc. Porque, bueno, las tasas están muy altas. Y finalmente es el riesgo de crédito de las dos puntas, riesgo de no tener suficiente capacidad financiera para darle crédito a sus clientes y el riesgo de crédito propio, de no tener las herramientas para poder solicitar crédito o bien ya haber solicitado todo el crédito posible y que no me pueda prestar más nadie. Entonces, estos 3 puntos son muy importantes que yo los pueda evaluar. La liquidez la puedo medir, en este caso, con los índices que hemos visto a lo largo de la carrera. Tengo diferentes tipos de índices para el análisis de estado contable. Ahí ya no haría el análisis de liquidez sobre estados históricos, sino que tendría que tener estados proyectados o flujos de fondos que me permitan hacer esas relaciones para ir viendo a lo largo de los diferentes meses cómo va a estar mi posición de liquidez. La información de mercado y de crédito se gestiona de una manera similar. Tengo que tener, junto con el flujo de fondos, una proyección de créditos para saber en qué momentos, a lo largo de los diferentes periodos, voy a ir consumiendo los créditos que tengan con los bancos, con los proveedores, y a su vez los créditos que tengan con los clientes. Cuando veamos la gestión de créditos para los clientes y la gestión de pagos, ahí vamos a hacer algunas aclaraciones adicionales. ¿Cuáles son las estrategias de gestión de riesgos en general? Yo con un riesgo puedo tomar 2 o 3 actitudes. Una de las actitudes frente a riesgos es intentar mitigarlo, tomar alguna acción que disminuya ese problema que me va a generar o que aumente al máximo ese beneficio que voy a obtener. Otra estrategia con el riesgo sería trasladar el riesgo a través de los seguros. Nosotros lo que hacemos es trasladar el riesgo. Otra forma de trasladar el riesgo es con los futuros de dólar. Yo, por ejemplo, cuando compro un futuro de dólar, cuando compro una opción de algún papel o algo, lo que estoy haciendo es trasladarle una contraparte que recibe una pequeña prima, el riesgo de que ese valor suba o disminuya, de acuerdo a lo que yo estoy evaluando en ese momento. Y finalmente, otra estrategia para poder lidiar con el riesgo es el tema de simplemente aceptar sus consecuencias, saber que ese hecho va a pasar, que va a tener una determinada consecuencia y que cuando se dé, bueno, tendré alguna estrategia adicional más pequeña, pero que no lo pude atender con ninguna de las otras dos. Esto, repito, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, si trabajamos con planificación y si trabajo con gestión de riesgo, yo tengo marcos temporales para gestionar. Si mañana me despierto, voy a ver la tesorería y me encuentro que estoy 500.000 pesos en rojo en el banco, tengo solamente un día o 48 horas o 24 horas para poder gestionarlo y solucionarlo. Ahora,
Si yo tengo un flujo de fondos, hice un análisis por lo menos a un mes y sé que en la última semana del mes me voy a quedar sin fondos suficientes, tengo 21 días, 28 días para gestionar. Por eso es tan importante que nosotros nos acostumbremos a trabajar con planificación. No importa que el país sea como sea, tengo que levantar el horizonte, un mes, un año. De la mano de esto, muchas veces también es útil el hecho de la planificación financiera, porque otro aspecto, digamos, que posiblemente no lo toquemos, pero va de costado, toda nuestra actividad financiera está influenciada por un gran socio que es el Estado. En este caso, digamos, cada vez los tenemos más encima a nivel provincial, municipal y nacional, entonces hacer una correcta planificación de cómo se van a desarrollar los flujos de fondos en función de lo que tengo que pagar en impuestos, sean planes de pago, sea el impuesto a las ganancias, los anticipos, etcétera, etcétera, es muy importante para la gestión financiera. Son desembolsos de dinero muy grandes que uno a veces durante el ejercicio no los revisa, no los ve, y cuando se lo encuentra, se encuentra de frente con un importe bastante grande. Entonces, eso también es importante gestionarlo con anticipación. Respecto de la normativa para las prácticas de gestión de riesgo, como les mencionaba, hay una norma que es, si no me falla la memoria, es la ISO 30001, después cualquier cosa lo verifico y cuando le envían el material se lo hago aclarar en el mail, que nos da toda una serie de pautas de trabajo con el tema de riesgo. Podría haber algo más de normativa en un ente que trabaja mucho lo que es el riesgo, que es el Banco Central de la República Argentina. Todo lo que son comunicaciones del Banco Central, si bien son muy pesadas y muy densas, hay algunos lineamientos que uno puede tomar para la gestión de riesgos. Y obviamente, la propia política que pueda desarrollar la empresa. Vuelvo con lo mismo, yo planifico, esa planificación se tiene que materializar de alguna manera en planes anuales o planes plurianuales. Y esos planes tienen que tener marco de referencia. ¿Cuáles son los dos marcos de referencia? Las políticas, que basta a veces con escribir un párrafo, un media carilla o una carilla, y procedimientos. Con todo esto yo tengo forma de gestionar de manera más ordenada y más profesional la gestión financiera. Bueno, y llegamos a una de las formas por excelencia de la gestión financiera para cubrir descalces, que son los cheques propios y los cheques de terceros. El cheque como elemento de pago en Argentina, más que en ningún lugar del mundo, está muy desarrollado. A veces habla con gente que viene del exterior, a veces conoce y de determinadas cosas del sistema del extranjero al mercado local, y cuando le empieza a hablar de cartera de cheques nos viene con cara que porque no se maneja habitualmente el dinero de manera electrónica, vía transferencia bancaria, algo de movimiento en efectivo, los famosos cheques de viajero, pero después lo que es el cheque está muy poco difundido o no está tan utilizado como en Argentina. El cheque de manera general hoy está difundido como cheque de pago diferido, en el cual emitimos hoy el cheque y tenemos un compromiso de pago futuro. Lo podemos recibir como cheque tercero o lo podemos emitir como cheque propio. Arrancó la normativa en la cual el cheque diferido tiene formato electrónico, o sea, nosotros vamos a poder empezar a emitir cheques desde las cuentas bancarias, desde el home banking, y a su vez vamos a poder recibir. Y se está puliendo bastante la posibilidad de dividir el cheque. Yo físicamente un cheque no lo puedo dividir, no lo corto, entonces doy un pedazo a un proveedor y otro pedazo le pago a la que. Bueno, con el cheque de pago electrónico, eso sí va a poder suceder. Funciona como una especie de tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, donde tiene cargado una determinada cantidad de saldo, y yo con ese cheque puedo pagar a diferentes, a diferentes partes, a diferentes proveedores, por ejemplo, pagarle una parte a un proveedor y hacer una transferencia a eso nosotros hoy lo estamos viendo con un cliente a través del Banco de Galicia. Bueno, a veces es una cuestión de orden interno y a veces es una cuestión de necesidad y a veces es una cuestión de costo. ¿Cómo para pagar a los proveedores? ¿Con qué pago? ¿Pago con cheques propios diferidos o pago con cheques de terceros? Algunas empresas prefieren pagar con cheques de terceros para decir, bueno, si bien ahora cambió un poco la regulación para las pymes, antes con el impuesto al cheque, yo si lo depositaba y después emitía un cheque propio, tenía el castigo del impuesto al cheque. Ahora el castigo lo tengo solamente desde el punto de vista financiero porque después lo puedo descontar el impuesto a las ganancias. Pero algunas empresas prefieren directamente un cheque de tercero, entregárselo a un proveedor. Otras empresas, por una cuestión de orden, prefieren guardar el cheque de tercero
y emitir cheques propios a fecha teniendo esa cobertura, se guardan en caja ese cheque. Como estrategia financiera yo podría evaluar en diferentes entidades si colocando esos cheques en garantía no me mejora la calificación crediticia, no me levanta el límite de crédito, etcétera, etcétera. ¿Y qué hago entonces? Emito un cheque diferido propio a fecha, sé que está, entre comillas, cubierto con un cheque de tercero, pero a su vez el cheque de tercero yo lo tengo como una garantía en otro lugar. Y ahí es donde empezamos a hacer o a buscar cosas un poquito más rebuscadas que las habituales. El segundo punto, que es muy común, de uso muy general, es la negociación de cheques de terceros en los bancos. Lo que hago es con una cartera de clientes, los cheques que me pagaron mis clientes, los cheques que aparecen de otro lugar, voy a un banco y el banco me lo descuenta. Hoy tengo el mismo problema que tengo con el financiamiento simple, que cuanto más largo sea el cheque, más caro es el castigo en cuanto a intereses. La opción más barata esa se supone que es la negociación de los cheques en el mercado de valores, pueden ser cheques propios o cheques de terceros, pero ahí tengo el mismo problema que antes con todo lo que tiene que ver con lo financiero. No está tan desarrollado el mercado bursátil. Está desarrollado desde el punto de vista de la factibilidad, o sea, podría tener 5, 10 o 20 veces el volumen que tiene ahora, pero no tiene operaciones. El empresario promedio y el inversor no tiene la cultura de invertir en este tipo de títulos de valor. La simple emisión de cheques propios diferidos es un medio de financiamiento. ¿Por qué? Porque yo hoy pongo en la calle cheques a 0, 30, 60 y 90 días y obtuve bienes o servicios o cancelé una deuda de manera inmediata. De alguna manera, para la mayoría de los proveedores eso es como que lo hubiera pagado. Él a su vez lo va a pagar en otro lugar y sigue circulando. Una estrategia cruzada que tomó un cliente nuestro fue que en su momento no contaba con cheques de terceros y no contaba tampoco, digamos, con otro medio de financiación de parte del banco y estaba comprometido realmente desde el punto de vista financiero y se encontró con otra empresa conocida con la cual había mucha confianza, el banco no quería descontarle el cheque propio, entonces ¿qué hicieron? Cruzaron cheques. La empresa A le prestó cheques a la empresa B y viceversa. Entonces, de esta manera, los dos pudieron ir a negociar valores de terceros al banco, que en definitiva fue negociar sobre valores propios, porque estaban cansados de decir. Obviamente que en el medio uno tiene que ver con quién canjea el cheque, porque si la contraparte no paga, voy a tener, digamos, un problema muy grande. Pero eso es una forma también de financiamiento. Nos llegó hace 3, tal vez 4 meses, factura de crédito electrónica de la mano de AFIP. El gobierno que en este momento estaba saliendo encontró como herramienta de financiamiento para las pymes, que inicialmente lo había pensado como una forma de financiamiento para lo que eran los proveedores de la industria automotriz, un elemento de crédito que en definitiva es muy parecido al cheque, muy parecido a lo que yo les mencionaba con el cheque electrónico, que es la factura de crédito electrónica. Seguramente habrán escuchado, lo comento muy rápido, es yo emito una factura electrónica para ciertos tipos de clientes que están en un listado emitido por AFIP y a partir de un determinado monto se emite esa factura. El cliente enfrente la acepta y si no la acepta y o no la paga dentro de los 15 días, esa factura común se transforma automáticamente en una factura de crédito electrónica. ¿Y qué se puede hacer con esa factura de crédito electrónica? Se la puede negociar o se puede vender, se puede contar esa factura de crédito electrónica como si fuera un cheque. Esta operatoria todavía no está muy difundida, pero se está utilizando. De hecho, la semana pasada, otro cliente nuestro lo que hizo fue llevar esta factura de crédito electrónica a un autor, porque trabaja con empresas muy grandes que pagan a 45 días, pero pagan, porque son empresas grandes, y de esta manera, esta empresa que está en una situación financiera delicada se hace de fondos, costoso, pero se hace de fondos a través de este elemento. Antes no tenía nada, ¿por qué? Porque si bien el factoring, que es el descuento de facturas, está en las operaciones bancarias, no está tan aceptado el mecanismo. Esto equivale a un cheque, muy parecido a un cheque. Y yo a su vez, de este valor, digamos, puedo puedo negociar hasta un 80% del valor. Y finalmente, el otro medio de pago que es específico para una industria, todo lo que tiene que ver con fabricantes de bienes de capital, maquinarias agrícolas, acoplados, etcétera, etcétera, reciben hoy en día un bono de parte de la nación que es un medio de pago para cancelar obligaciones fiscales y que es trasladable. Entonces, muchas empresas lo utilizan también como una forma de pago. ¿Dónde está la parte financiera de esto?
que algunas empresas lo toman al 100% y otras empresas lo que hacen es lo toman a un valor menor, a un 90%, un 80%, y con eso generan también una pequeña utilidad. Bien. Antes hablábamos de la gestión diaria, de lo que era la gestión de tesorería, en la cual miramos más que nada los fondos, digamos, lo más corto. Pero ahora vamos a extender un poco el concepto y nos vamos a ir a hablar de capital de trabajo. Y en capital de trabajo hablamos no solamente del dinero en efectivo y en saldos de cuentas bancarias, sino que hablamos también de los saldos que tengo en cuentas corrientes de clientes. Puede incluir en algunos casos o no determinados bienes de cambio que sean de liquidez bastante pronta, está bueno, depende del tipo de actividad que tenga la empresa. Y del otro lado voy a tener las deudas, los pasivos que yo tengo que cancelar con mayor velocidad. Puedo elegir una definición de capital de trabajo de la bibliografía, todas aquellas deudas y todos aquellos bienes y derechos y disponibilidades que tengo, digamos, dentro del lapso de un año, pero los efectos de que la empresa lo pueda gestionar puede hacer su propia definición. Lo puedo pensar como que es el capital de trabajo que tiene vencimiento dentro de la próxima semana, dentro del próximo mes, dentro del próximo trimestre, en definitiva el lapso de tiempo que yo quiera gestionar. Y acá la parte importante es que yo entienda el ciclo. ¿Por qué? Porque el ciclo lo que me va a dar es la velocidad y la cuantía con la cual van a ingresar los fondos y con la cual van a salir los fondos. El ciclo de capital de trabajo me va a permitir saber, a partir de las ventas que yo realizo, cuáles son los vencimientos que doy a la mayoría de mis clientes. De manera general, la mayoría de las empresas trabajan con 30 días de fecha de factura. Y de la misma manera, ¿qué sucede con los ciclos de pago a proveedores y otros gastos habituales, o ingresos habituales, como ser pago de sueldos, pago de impuestos, etcétera, etcétera? Tengo que empezar a armar un pequeño flujo de fondos proyectados para saber, para empezar a entender cómo van a entrar y cómo van a salir esos fondos. El ciclo operativo de caja lo que necesita saber es cuánto dinero voy a necesitar yo la próxima semana para poder hacer frente a esos pagos y, como les decía antes, si no van a entrar lo suficientemente rápido, ¿cómo voy a hacer frente a ello? ¿Cómo lo voy a construir? De manera muy sencilla, es todas las facturas que tengo a vencer la semana que viene de clientes y que estimo que van a ser de cobranza cierta, de cobranza muy probable. ¿Por qué? Porque si tenemos cuentas que sabemos que vencen la semana que viene, pero en realidad el cliente se toma unos días más, etcétera, etcétera, eso yo no lo puedo considerar. Lo mismo con los proveedores. Tengo los proveedores que voy a tener que pagar de manera obligatoria y algunos que voy a poder diferir, pero habitualmente pagos de impuestos, pagos de sueldos, de cargas sociales, todo eso no lo voy a poder diferir. Igual, de vuelta, yo hago una planificación para la semana que viene y si no tengo suficiente dinero, suficiente volumen operativo, ¿qué hago? Y tengo que tomar decisiones. O postergo el pago de impuestos y tengo que ver cuál es el interés que me va a correr y si tengo otro tipo de riesgo, multa, clausura, embargo. Con los sueldos lo mismo que hago, los pago totalmente, los desdoblo, pago el 80% y el 20% a la semana. Con los proveedores le pago a todo, le pago al que me tiene que entregar la materia prima y al otro lo demoro, le pido algún adelanto a un cliente, etcétera, etcétera. Entonces, todo de vuelta, toda esa planificación, sea a una semana, a 4 meses o a un año, nos va a ganar tiempo para gestionar y no nos va a desesperar en el día a día. Un cuadrito que puede ser interesante armar dentro de la empresa es que todo el mundo tenga una idea de cuál es, cuando digo todo el mundo me refiero a los que están vinculados a la gestión financiera, le hace comerciales o vendedores, gerente de venta, tesorero, gerente financiero, dueño de la empresa, la gente de recursos humanos y demás. ¿Para qué? En el cual yo lo que voy a ver es cómo convierto el dinero de una venta a una cobranza y la cobranza, cómo le voy a dar salida, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que hago es iniciar el periodo indicando qué es lo que compré o qué servicio contraté, a los cuántos días lo tengo que pagar. Lo mismo en paralelo, si empiezan juntos o no la venta y a los cuántos días lo tengo que cobrar. Ver si esos plazos se van acercando, si necesito ese plazo de la venta para que se corra y a partir de esa disponibilidad de dinero recién ahí puedo pagar. Entonces, el hecho de tener graficado cuál es la diferencia, cuál es el spread entre los plazos de pago y los plazos de cobro, me va a dar una herramienta visual que debería actualizar, por ejemplo, con promedios de cobro y de pago todos los meses.
porque a veces pensamos que tenemos suficientes fondos o que pagamos de una manera correcta, que le estamos cobrando bien al cliente y a veces no alcanza. Le pasó a un cliente nuestro que tenía un atraso promedio de su cartera de clientes de 45 días. La llevamos a 7 y ahora teniendo una demora de 7 días en la cartera, redujimos casi 40 días, no es suficiente. ¿Por qué? Porque los flujos de pago de los proveedores son todavía mucho más rápidos. Imagínense el descalce financiero que teníamos cuando estábamos a 45. Entonces, el hecho de ver cómo es todo el ciclo operativo y cómo la empresa convierte sus productos o sus servicios en dinero líquido y con eso los paga y vuelve a entrar y se vuelve a hacer la rueda, es central. Y finalmente, otro tema no menor en todo lo que tiene que ver con el capital de trabajo, con la gestión financiera en general, es el crecimiento sostenible. La empresa hoy tiene un determinado tamaño en la organización. Vamos a suponer que tengo un volumen de operaciones de 10 millones de pesos y que con eso genero una utilidad de 500.000 pesos. Y se me presenta la oportunidad de generar un negocio que se incremente en un 50% el volumen de ventas y que multiplique la utilidad, o que todavía pueda ser mucho más grande. ¿Me voy a ese camino, sigo porque sé que voy a ganar mucha plata, o lo reflexiono? Siempre lo reflexiono. ¿Por qué? Porque ese crecimiento que yo necesito hacer tiene que ser sostenible. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que poder lograr a lo largo de los meses y a lo largo de los años que se mantenga. Porque muchas veces los crecimientos exponenciales lo que hacen es, a futuro, me dan una promesa de un mayor ingreso, pero hay que ver si yo tengo la estructura financiera para aguantarlo. ¿Por qué? Porque mayores ventas implican mayores créditos. Mayores créditos, a su vez, necesitan que si yo voy a vender más, necesito más dinero para poder pagarle a los proveedores. Los proveedores, al ver que yo necesito mayor material, me van a pedir plazos más cortos porque tampoco tenían una estimación para poder hacer frente a esos fondos. Entonces, en principio, lo que parece una gran ventaja económica tiene un cuello de botella atrás financiero que si no lo evalúo de manera corriente, me va a generar un problema. Hay una fórmula que pueden buscar, digamos, en la bibliografía o en el mismo internet, en la cual nos da cuál sería la tasa de crecimiento que yo tendría que tener en base a ciertas variables. Entonces, eso también tenganlo en cuenta, ¿por qué? Porque cuando vemos una buena oportunidad, es una oportunidad, pero es un riesgo también tomarlo sin evaluar. Bueno, y llegamos a la gestión del capital de trabajo. La gestión del capital de trabajo no es otra cosa que aplicar ciertas técnicas o ciertas herramientas a la gestión de los componentes de ese capital de trabajo. Una de las partidas más grandes que se llevan el dinero que recaudé, que traje a través de diferentes fuentes de financiamiento, es el stock, el inventario, ya sea en el formato de materia prima, o en el formato de productos comprados, o en el formato de productos fabricados. Cuanto más grande sea ese capital inmovilizado y cuanto menos lo vendo, cuanto tenga menor velocidad de rotación, mayor problema me va a generar. ¿Por qué? Porque tengo ahí un dinero que parece que está líquido, que me puedo sacar de encima, que puedo convertir fácilmente en dinero, pero en realidad ese inventario primero tiene que ser vendido y después de vendido tiene que ser cobrado. Tengo ahí tiempos, hablando de lo que veníamos hablando antes de los ciclos que tengo que tener en cuenta, que me van a generar un problema. Ni hablar si de acuerdo al tipo de inventario que yo tengo se puede desvalorizar, se puede romper, puede encontrarse con un sustituto en la competencia. Entonces, la gestión de inventarios tiene que tener, digamos, muy puesto el ojo en eso. Y la gestión de inventario no es simplemente que el de almacenes vaya a contar que esté todo el inventario de acuerdo al sistema y que se controle. No, tengo que tener políticas para aumentar y para disminuir el inventario de acuerdo a las necesidades. Aumentar un inventario en materia prima puede ser una buena decisión de inversión. Yo sé que el dólar va a subir, sé que los precios van a subir, tengo excedentes de liquidez. ¿Qué me conviene hacer? Compro dólares, los meto en un plazo fijo, los meto en un fondo común de inversión, me compro acciones, o me compro la materia prima, que es el commodity por excelencia con el cual me manejo, que conozco y que sé que va a aumentar, y que tarde o temprano lo voy a recuperar. Bueno, evaluaré los riesgos, evaluaré si después lo puedo poner a procesar, si lo puedo vender, etcétera, etcétera. Entonces, es una decisión que va de la mano del gerente de ventas, de la mano del gerente financiero, de la mano del gerente de producción o del gerente de almacén, y ni hablar de gerente general o de dueño de la empresa. El siguiente tema, gestión de cuentas por cobrar.
Vimos en alguna charla anterior que tiene muchas aristas, pero de manera general tenemos dos grandes focos para hacer. Por un lado, ¿qué volumen de crédito voy a asignar? ¿Cuánto es el monto máximo de crédito que yo voy a dar a los clientes? Casi siempre cuando se habla de darle un límite crediticio a un cliente, lo que hacemos es evaluamos su carpeta crediticia o tomamos algún criterio y simplemente le damos una determinada cantidad de dinero. Un mes de ventas, 2 meses, medio mes, etcétera, etcétera. Se lo doy a él, a ella, a ella, a él, a él, y en un momento determinado se me empieza a hacer una pelota bastante grande. Lo más recomendable sería que yo lo piense al revés, de vuelta pensando en riesgo, es ¿cuánto es el valor máximo de crédito que quiero otorgar? 20 millones de pesos. Perfecto. ¿Cómo quiero gestionar ese riesgo? ¿Cómo lo voy a dividir en la cartera de cliente que tengo? Lo voy a autorizar. Un 30% en clientes grandes, un 40% en clientes, un 60% en clientes medianos y el resto en clientes chicos. Lo voy a segmentar por tipo de actividad, por línea de producto, bueno, lo que la empresa considere necesario. Y después, dentro de cada uno de esos grupos, ¿cómo le doy límites crediticios a diferentes tipos de clientes? ¿Por qué? Porque el límite crediticio es, por un lado, una herramienta, digamos, para poder gestionar lo financiero, pero también es una herramienta de venta. Yo de alguna manera también le digo qué tipo de cliente le vendo, darle el límite de crédito. Ese sería un buen punto para poder evaluar. Tendría que tener una política crediticia, etcétera, etcétera, y procedimientos para ejecutarlo. Y la contraparte, la que va a complementar y que va a cerrar de manera correcta el ciclo de cuentas por cobrar, es la gestión de cobranzas. Tengo que tener un método de trabajo para poder gestionar las cobranzas en cuanto a plazos, a quién le reclamo, cuándo le reclamo. Si no me responde, tengo que tener ya prearmadas las contrarrespuestas. Si le voy a mandar una simple carta, un correo electrónico, un llamado telefónico, en la segunda o tercera vez que no me contestó o que no me dio una respuesta satisfactoria, ¿qué hago? Le suspendo la cuenta, le mando una carta documento. Son decisiones que yo no debería improvisar sobre la marcha en un momento de enojo, sino que lo tendría que tener definido por políticas y por procedimientos para que se ejecute como una tarea normal, así como vendo, que la gestión de cobranza esté aceptada de la misma manera. Pero tengo que tomar decisiones y tengo que gestionar. Y del otro lado, tengo la gestión de compras y la gestión de gastos. ¿Por qué? Porque muchas veces ya empezamos a gestionar a partir del momento de pago. O sea, tengo en este momento estas deudas con los proveedores y digo, bueno, vamos a ver con los medios de pago que tengo qué puedo cancelar. Pero en realidad yo lo que tendría que hacer es decidir o ver o detener el gasto antes de que suceda. Entonces, cuando se va a realizar una compra, ¿esa compra es realmente necesaria? ¿Tengo un presupuesto de compra? ¿Tengo un presupuesto económico financiero del año? ¿Está dentro de los límites que había fijado? Y si no está, y necesito gastarlo adicionalmente, ¿con qué fondos lo voy a financiar? Porque muchas empresas dicen, lo necesitamos, total, después lo vamos a vender. No, veamos a ver si realmente después voy a poder tener la contrapartida. En épocas de crisis hemos visto como muchos de nuestros clientes, lo que antes era una chequera en blanco, empezaron a acotar los montos a montos mensuales y en algunos casos lo llevaron a montos semanales y en algunos casos lo llevaron a montos diarios. No importaba si hacía falta la materia prima y si había trabajo adelante. Si tomaban la decisión de hacer las compras pensando que después van a tener ingresos a futuros, seguramente su situación financiera se iba a comprometer. Y en algunos casos, muchos de los gastos se recortaron. Entonces yo no me tengo que preocupar al momento de pago, sino que tomo una decisión anticipada y digo, este gasto no se hace, se posterga, se busca un alternativo, etcétera, etcétera. Si la empresa no tiene un presupuesto, que es la herramienta ideal para gestionar todo lo que tiene que ver con montos de compras, como punto de partida, tomen lo que pasó en cuanto a compras del año pasado y si estiman que la situación va a ser la misma este año, consideran el efecto inflacionario o algún pequeño crecimiento y por lo menos tenemos ese patrón de referencia. Si quiero ser conservador, de ese valor que me da le traigo un 10 o un 20%. Entonces, por lo menos tengo una orientación, tengo una línea en la cual corto y digo, bueno, hasta acá llego y no más de acá porque si no me voy a desfinanciar. Bueno, y finalmente tengo la deuda, ya la contraje, me trajeron el material, los servicios, etcétera, etcétera, tengo que pagar. Tengo que gestionar esos pagos y esos vencimientos. La primera herramienta yo tendría que tener clasificado a todos mis proveedores por voluntad de pago de parte de la empresa. La realidad es que todas las empresas tienen proveedores a los cuales le tienen que pagar con prioridad, proveedores a los cuales le tienen que pagar el vencimiento y proveedores con los cuales pueden tomar ciertos diferimientos. Y aparte de los proveedores también sucede con los pagos habituales, le hace
AFIP personal o algún otro tipo de servicio. Si no pago la TGI, acumulo deuda, pero en principio por 1, 2 o 3 meses no me van a embargar, no me van a cortar los servicios de la TGI, etc. Siempre es importante que yo tenga una buena comunicación con el proveedor. ¿Por qué? Porque una cosa es decirle al proveedor con tiempo, mira, yo ya tengo planificado de acá a 15 días y voy a tener un problema. No te voy a poder pagar la totalidad, te voy a poder pagar la mitad, el 70, el 80%. El proveedor va a recibir, en principio, de mejor manera ese tipo de aviso que yo el día del vencimiento ya diga, mira, no te puedo pagar, te voy a tener que pagar dentro de 7 días, dentro de 14, dentro de... El otro tema no menor, digamos, para la gestión de capital de trabajo es que yo siempre llevo un registro del plazo promedio ponderado de pago, o sea, a qué plazo promedio le estoy pagando, calculándolo sobre los montos que estoy pagando, la fecha de vencimiento del comprobante y la fecha de vencimiento de los valores, para que cumpla con las condiciones que había pactado con el proveedor. Muchas veces el proveedor me dice, vos me estás pagando mal, pero cuando hacemos este cálculo del plazo promedio ponderado, cuando calculamos los numerales, en realidad le estoy pagando de acuerdo a lo pactado o a valores muy cercanos. Y este valor también se tendría que comparar con el plazo promedio ponderado de cobro. Y a su vez, tengo que hacer esa comparación con el resto de los proveedores para ver qué tipo de nivelación puedo hacer a favor de la empresa. Otro punto que yo podría tener como gestión es la tercerización. No lo vimos del lado del cliente porque siempre es una de las últimas cosas que la empresa hace, que sería tercerizar su gestión de crédito y cobranzas, pero su gestión de pago a proveedores, disponiendo de fondos y disponiendo de criterios, tranquilamente la puede tercerizar. Yo puedo tener con un banco un contrato en el cual directamente le mando las órdenes de pago, o sea, las órdenes de pago indicando a tal proveedor hay que pagarle en tal fecha, incluso con los mismos cheques, y el banco se hace cargo de toda la gestión de llamar al proveedor, avisarle que está disponible el pago, viene el proveedor, retira el cheque, emite el recibo, y después el banco me entrega toda esa documentación y esos pagos ejecutados, o ejecuta las transferencias. Y el último punto respecto de la gestión financiera es el riesgo financiero con los proveedores. ¿Por qué? Porque recuerden que yo tengo una especie de crédito abierto con los proveedores que no siempre gestiono de la mejor manera, que es el límite de crédito. De la misma manera que yo le doy el límite de crédito a mis clientes, mis proveedores me dan límite de crédito, que no siempre me tomo el trabajo de gestionarlo, de tener una carpeta actualizada, de tener el mayor crédito posible. Y el riesgo que yo tengo financiero con los proveedores es que en un momento determinado yo pienso que puedo contar con ciertos plazos de financiamiento y si el proveedor empieza a tener problemas financieros, me va a generar un problema a mí. ¿Por qué? Porque o bien no me va a entregar el material, o me va a pedir pagos más cortos, etcétera, etcétera. Entonces, yo debería hacer un monitoreo de aquellos proveedores que son más importantes en cuanto a cuantía y en cuanto a lo crítico de su material para quedarme tranquilo que tiene una posición financiera y económica sólida. La forma más simple y, entre comillas, más barata es a través de un informe de veraz, un informe de Gnosis. No todos los meses, periódicamente con algún tipo de muestreo aleatorio como para saber dónde están parados. Entonces, fíjense que la gestión financiera hasta ahora no pasa solamente por la diaria del tesorero de sacar las papas del fuego. Tengo que poder levantar un poquito más la cabeza. Bueno, llegamos a la parte de hacerme de la información. La primera fuente de información de la empresa, obviamente, es la fuente interna. Yo voy a tener un sistema de gestión en el cual voy a registrar información de todo tipo. Tengo las cuentas corrientes, de clientes y proveedores, tengo saldos de cuentas corrientes, cheques propios, cheques de terceros, saldos de caja, etcétera, etcétera. Pero también necesito recolectar información financiera del exterior. Necesito saber cuáles son las cotizaciones, cuáles son las tasas de interés que están vigentes en el mercado, o por lo menos de los bancos con los cuales opero. Y aparte de los bancos con los cuales opero, tendré de referencia 2 o 3 bancos alternativos para ver que no esté siendo perjudicado. Tendré algún monitoreo sobre las variables externas, como son la inflación, ahora que tenemos un sistema de medición un poco más confiable que en el pasado. Ver qué alternativas de inversión hay, cuánto está pagando un bono, etcétera, etcétera. No me puedo quedar solamente con la información interna porque la gestión financiera hoy más que nunca tiene que ver no solamente con la gestión interna, sino también con la gestión externa y con la interrelación entre ambos. Entonces, además de recolectarla, la tengo que poder volcar al sistema o a la plancha de cálculo que tengo para poder ponerla en relación y para poder ir viendo también cómo va evolucionando. De esa manera tengo tendencias mensuales, temporales,
anuales, etcétera, etcétera. Respecto del monitoreo en la gestión financiera, el monitoreo por excelencia es el control de la caja chica, ir a verificar que los comprobantes que estén ahí correspondan a valores reales. Las herramientas que hemos aprendido a lo largo de los años de auditoría nos ayudan mucho en cuanto a ver si el gasto es pertinente o no es pertinente, si el tipo de gasto que está autorizado, si el comprobante tiene validez o no, si lo está repitiendo, etcétera, etcétera. Todo eso se va a registrar en una caja, se va a realizar un arqueo y se va a controlar que el físico coincida con lo registrado y si hay diferencias, bueno, tendrá que salir a explicarlo quien gestione la caja. El otro punto de control es conocer en todo momento la posición bancaria, porque la posición bancaria no es otra cosa que el saldo que yo veo en el resumen bancario, más todos los cheques que no entraron y que pudieran entrar, más los depósitos. Es como si fuera una conciliación diaria. La diferencia está en que en una conciliación bancaria yo llevo y controlo todos los registros al centavo, porque registro los gastos, etcétera, etcétera, mientras que en una posición bancaria yo lo que hago es miro las grandes partidas, de vuelta, el saldo, los cheques propios diferidos que todavía no entraron, los depósitos que realicé y que todavía no entraron y cuándo van a entrar, las transferencias que están por entrar y las transferencias que están por debitarse. Entonces, de esa manera tengo la información y control sobre el saldo de los bancos. Bueno, como decía antes, arqueo de caja y de cartera de cheques es inevitable que yo lo realice y también el arqueo de las chequeras propias. Uno está acostumbrado, piensa que todo lo que tiene que ver con chequeras está perfectamente registrado, que más de una empresa, tarde o temprano se van a encontrar con que van, buscan una chequera y están todos los cheques arrancados, a veces están registrados en la chequera, a veces no, y a veces no están ni en la chequera ni en el sistema. Así que no descuidemos la chequera porque, si bien para nosotros es una verdad de perogrullo que se supone que todo el que hace un pago es ordenado, metódico y lo registra, no en todos los lugares sucede así. Y finalmente, los tres elementos, y me faltó acá, digamos, obviamente la de clientes, es conciliación bancaria, conciliación de cuentas corrientes con proveedores y conciliación de cuentas corrientes con proveedores. No como un medio para verificar una exactitud contable, sino como un medio para verificar que los saldos de cuenta corriente de clientes se van a cobrar y que los saldos de cuenta corriente de proveedores se van a pagar. ¿Por qué? Porque yo puedo tener comprobantes viejos que se hayan registrado y que no se hayan cancelado por un determinado motivo y que los tengo que solucionar. Saldos a cuenta de pagos a proveedores que yo no le reclamé la factura significa IVA crédito fiscal que no me tomé, además de tener un error de registración y de chequearme el saldo. Entonces, todo lo que yo pueda llevar controlado y registrado a lo sumo una vez por mes, bienvenido. Si tengo mecanismos de control durante el mes, ya sea por muestreo o por algún otro método, mejor todavía. Bueno, y llegamos a los instrumentos financieros. ¿Qué es un instrumento financiero? Un instrumento financiero básicamente es un soporte, un derecho que yo tengo para poder hacerme de dinero en algún formato, sea un cheque, sea efectivo, sea transferencia bancaria o sea la posesión de bienes, y a su vez ese mismo instrumento con el cual yo obtengo esos bienes, la contraparte lo que obtiene es un derecho futuro a su reintegro. Instrumentos financieros de los más comunes, lo que hablábamos antes, tengo las letras del gobierno, lo que serían los bonos, tengo acciones de parte de las empresas que emiten como títulos de sus capitales, debentures, ahora los mismos cheques, las mismas facturas de crédito, y después elementos más complejos como las operaciones de swap, las opciones en las cuales yo tengo un derecho a comprar a futuro un determinado bien, un determinado papel a un determinado valor y por el cual adelanto un dinero. El swap es un intercambio de riesgos, generalmente el swap más común es el de monedas. Yo me comprometo a entregarte a vos dólares y vos te comprometés a entregarme a otra fecha determinada yuanes. Y todo este tipo de instrumentos sirven para diferentes cosas. Pueden servir para darme liquidez, pueden servir para darme una mejor posición patrimonial, pueden servir para generar un ingreso. En definitiva, son herramientas que yo tengo para financiarme, para tener un mejor patrimonio y por lo tanto tener una mejor calificación crediticia y por lo tanto poder hacerme de fondos. Y en definitiva es una de las grandes deudas que tenemos todos como profesionales, tanto en administración como a nivel contable y licenciado en economía y demás,
como las empresas, por lo que les decía antes, es una herramienta que uno no la ve como una herramienta de gestión. Siempre lo financiero es visto como una herramienta de especulación, y no, bien gestionado, es una herramienta más de gestión. Entonces, lo que queremos hacer es ponerlo sobre la mesa para volver a pensarlo, para volver a buscarle una vuelta de tuerca que se utilice como una herramienta. ¿Cuáles son los tres grandes ítems que yo tendría que tener en consideración en un instrumento financiero? Primero que nada, el riesgo. O sea, ¿cuál es el riesgo, por un lado, que tengo de cobrarlo a su vencimiento y de poder comercializarlo antes de su vencimiento, su liquidez? El siguiente punto es la rentabilidad. Hay instrumentos financieros que son menos rentables, pero que son menos riesgosos, y como contraparte tengo instrumentos que son más rentables, pero son más riesgosos. Cuando yo compro una acción de una empresa que se dedica a trabajar con biocombustibles o trabajar con energía eólica, por el tipo de negocio, es un negocio más riesgoso, porque puede ganar dinero o no, puede ser más largo el periodo de recupero, pero como contrapartida me debería dar una mayor rentabilidad. Y finalmente tengo que considerar cuáles son las ganancias que voy a tener de capital. ¿Por qué? Porque en la rentabilidad lo que voy a ganar son los intereses, pero la ganancia de capital es, yo hoy compro, como se ha hecho muchas veces, un bono del Estado que tiene un valor de 100 pesos, pero en lugar de comprarlo a 100, lo compro a 90 o lo compro a 80, lo espero para cobrarlo a su vencimiento en todo su recorrido, y ese diferencial, esos 20 o 10 pesos, es la ganancia de capital. Entonces, los instrumentos financieros tienen estos tres elementos. Así como los veo desde un punto de vista inversor, también los podría ver como emisor, como una fuente de financiamiento. ¿Cuáles son las fuentes externas de financiamiento? Deuda garantizada, lo que me piden habitualmente los bancos es, yo te doy un crédito, pero vos me tenés que poner una propiedad, me tenés que poner un departamento, un auto, un vehículo, una lancha, una máquina, o lo que fuera. Una deuda no garantizada, o una deuda con una garantía tipo A. Puedo tener una deuda de alta rentabilidad en la cual voy a tener una rentabilidad muy grande, pero también voy a tener un riesgo muy grande. No es lo mismo prestarle a una empresa de consumo masivo que prestarle de vuelta a una empresa que se dedica a la fabricación de biocombustibles. Bueno, puedo tener una deuda intermedia, puedo tener una deuda convertible. Esto es una deuda que yo puedo elegir al vencimiento entre cobrarla o convertirla en acciones, hacerme socio de la empresa. Puedo tener acciones preferentes, en las cuales en las acciones preferentes básicamente yo tengo el derecho, podría ser una acción preferente o algún otro tipo de título que pueda desarrollar, en la cual yo tengo derecho a cobrar las utilidades con antelación al resto de los accionistas, y el resto de los accionistas caerían en la última opción, que serían las acciones comunes, que es una vez que se pagan todas las deudas que se pagan acciones preferentes, recién ahí se pagan las acciones comunes. Finalmente, otro tema que yo tengo que tener en cuenta es cómo me voy preparando en el tiempo para tener una calificación crediticia. De vuelta no es el mejor momento, lo vamos a hacer lo más corto posible, pero en algún momento en el cual vuelva el crédito a tasas razonables al mercado, yo tengo que ir desarrollando con el tiempo también una estrategia crediticia. ¿Qué le voy a ir a pedir al banco? Y lo voy a pensar en pedirle al banco cuando realmente lo necesite yo y no cuando esté ajustado. Voy a poder generar mejores condiciones de negociación con el banco, con 1, con 2 o con 20, cuando esté en una mejor posición financiera. ¿Y cómo lo logro eso? Bueno, haciendo los mismos análisis que haría el banco para evaluarme. ¿Por qué? Porque el banco en realidad no hace ninguna magia. Se fija cómo está mi actividad, se fija las proyecciones de ventas, se fija las proyecciones de ingresos, me pide un flujo de fondos, mira mis últimos 3 o 5 estados contables, mis declaraciones juradas de impuestos, etcétera, etcétera. Todo ese análisis yo lo puedo hacer previo. Puedo preparar estados proyectados y hablar con el dueño de la empresa, con el gerente general y decir, bueno, si nosotros necesitamos un crédito de 5 millones de dólares para ampliar la planta cada 2 años, bueno, voy a necesitar esto de los bancos. Empecemos a preparar la carpeta, y preparar la carpeta no es otra cosa que tomar decisiones financieras para que después, en los papeles, se refleje aquello que yo quiero mostrar al banco. No digo maquillarlo, digo gestionarlo de manera orientada con un propósito, la gestión crediticia. Bueno, y ya para ir cerrando, lo que tengo que tener en consideración es cuáles son las decisiones, digamos, que tomo y qué impacto tienen en la gestión financiera, digamos, de la empresa respecto a su dueño.
Las decisiones de inversión son básicamente decir, yo tengo una determinada cantidad de fondos, habitualmente excedentes, a veces esos excedentes no los tengo y los genero de vuelta. Durante todo el año pasado, no todas las empresas tenían excedentes de fondo y ¿qué hacían? Vía retención de pagos proveedores, generaban esos fondos, lo colocaban en rentas financieras y después al vencimiento recuperaban la renta financiera, habían generado una utilidad y le pagaban a los proveedores. En todo ese movimiento, casi seguro la mayoría ganó dinero. Entonces, si bien la literatura habitualmente piensa en decisiones de inversiones como excedentes de fondos, lo importante es que yo tenga el fondo sobre la mesa y que después elija cómo aplicarlo. Respecto de aquellas inversiones que no son financieras, sino de las inversiones que son reales, las inversiones de capital, en las cuales yo hago una ampliación de planta, decido hacer una inversión en una maquinaria, en un sistema, etcétera, etcétera, lo que tengo que considerar es que esa inversión se me transforme en eso, en una inversión que me va a generar ingresos a futuro y no en un gasto. ¿Y cómo lo aseguro? A través de el método CAPEX, que es Capital Expense, en el cual no hacemos otra cosa que una verdad de perogrullo, que es decir, bueno, esta inversión, ¿para qué la necesito? Para esto. Bien, ahora dame las justificaciones cualitativas, cuáles son los beneficios que vos ves con la incorporación de esto. Bien, cuáles son los riesgos que va a tener esta inversión. Y después es ir a los números duros. Esto, ¿qué flujos de fondos futuros va a tener? Lo que vamos a ver ahora para el tema de la evaluación. ¿Qué flujos de fondos futuros va a tener esta inversión sobre la empresa? ¿Cómo los va a incrementar? ¿Qué flujos de ingresos va a tener? Y esto nos va a permitir, a través de ese proyecto de inversión, ver si este proyecto es rentable o no. Solamente a modo de ejemplo, porque después lo podemos buscar en la literatura, para evaluar esas inversiones tenemos como método de evaluación para ver si es lo suficientemente rentable de acuerdo a lo que necesito o no, son la tasa de retorno contable, el periodo de pago, el BAM o la TIR. El proceso de decisión de inversión no siempre es racional. Nosotros siempre estamos asumiendo que, puestos los números sobre la mesa, vamos a tomar aquella decisión que nos dé la mayor utilidad o que nos dé la mayor posibilidad de generar un retorno. Y muchas veces eso no sucede así. No quiere decir que yo no tenga que hacer los análisis previos. Para mí es requisito sine qua non el hecho de tenerlo. Es un elemento más que importante en la toma de decisión. Pero aún así, cuando la inversión no sea lo suficientemente rentable o haya algún problema detectado, etc., el dueño de la empresa o el gerente financiero o el gerente general puede tomar la decisión de seguir adelante. Pero ya sabe cuáles son los riesgos o los problemas con los cuales se podrían enfrentar. Esto lo recalco porque muchas veces se toma la decisión de inversión que después le genera problemas financieros a la empresa, pero no se hizo ninguna evaluación de ningún tipo. En la realidad, muchas decisiones de inversión a veces se toman de la noche para el día, y se dice, bueno, mañana vamos a empezar a construir las nuevas oficinas de la empresa, vamos a ampliar la línea de producción. Y no se hizo ninguna evaluación. Simplemente por un olfato se empezó a trabajar. De punta a punta muchas veces sale bien, pero en el medio le genera a la empresa mucho estrés y además muchos problemas financieros que se podrían evitar. Y el último punto es, teniendo fondos excedentes, volviendo con el tema de riesgo, yo tengo que diversificar. De vuelta, las letras de tesorería me daban mucha liquidez y me daban tasas muy altas. Yo, como inversor, me meto de lleno con todo el excedente de fondos, tengo, no sé, un excedente de $100.000. ¿Los meto esos esos $100.000 todo en un solo fondo? ¿O agarro una parte y lo convierto en materia prima? Una parte y lo convierto en títulos valores. Una parte y lo convierto en liquidez, por ejemplo, en dólares. Esa decisión yo la tengo que tomar y tengo que tomar alguna estrategia si voy a ser conservador, si voy a ser más arriesgado. Cualquiera de las dos decisiones está bien. Lo que yo tengo que saber es cuáles son las probabilidades de tener buenos resultados y cuáles son los riesgos de perder. Y en función de eso decidirlo. Pero, de vuelta, sigo pensando que no es una buena estrategia llevar todos los huevos a una sola canasta. Aunque sea, tendría que diversificar un 20% el máximo que tengo en alguna otra oportunidad. Bueno, ¿qué implicancia tiene para el dueño de la empresa? Empresa PYME, un solo dueño. Empresa PYME, 2 dueños. Empresa PYME,
además de los dueños, un gerente general. Cualquiera de las decisiones que tome la empresa no lo hace como un ente independiente. Todos sabemos que lo hace a través de quienes lo gestionan. Si lo gestiona un gerente, lo gestiona con una forma de ver, si lo gestiona un dueño individual, lo gestiona de otra manera, y si hay dos o más partes, lo gestionan de una manera totalmente diferente. ¿Por qué? Tengo una necesidad de fondos. ¿Qué hago? ¿Retengo dinero y no distribuyo utilidades si fuera gerente? Pero el que está enfrente, que es dueño, está esperando que yo le distribuya utilidades. Si soy el dueño de la empresa, ¿qué hago? ¿Me saco la mayor cantidad de dinero posible para hacer inversiones en propiedades que sé que a la larga me van a dar dinero? Total, la empresa, por la experiencia de años anteriores, sé que funcionó bien y a pesar de que tuvo un gran estrés, pudo sobrevivir. Bueno, lo que tengo que hacer es también tener una política definida con eso. Tengo que ver qué equilibrio encuentro entre retirar dinero de la empresa y mantenerlo dentro de la empresa para seguir haciéndolo crecer. Es la problemática más grande que tienen las empresas pymes, las unipersonales más que nada, cuando el dueño de la empresa sabe que el dinero es suyo y lo que hace es llevárselo. Y del otro lado, cuando tiene un gerente general y el gerente general sabe que es lo peor para la empresa y tiene una especie de puja con el dueño. Bueno, yo creo que esa puja en realidad, antes de darse, se tiene que sentar y se tiene que negociar para poder saber para dónde van. Si el dueño necesita retirar ese dinero, bueno, será un factor más, un dato más que tiene que tener en cuenta. En este caso, quien gestiona la parte financiera para saber que tiene que traer fondos de otro lado y para poder decirle, y por lo menos plantearle, más allá que después la decisión del dueño sea llevarse el dinero a la empresa, cuáles son las consecuencias negativas para la empresa de ese desfinanciamiento. El otro punto que no es menor es, eso es respecto de los fondos líquidos desde el punto de vista de la inversión, es ¿cómo creo valor para la empresa? ¿Por qué? Porque en este caso quien está gestionando y que está negando la posibilidad al dueño de la empresa de retirar el dinero, que dice, vamos a hacer más fuerte, más sólida la empresa, darle más patrimonio para que pueda seguir generando ingresos a futuro. Bueno, también es importante la creación de valor para los propietarios que realice el mismo propietario respecto de su empresa o bien el gerente general. Siempre tengo que estar buscando el equilibrio entre retirar dinero y que la empresa se mantenga o que crezca. Y finalmente, el otro punto que no es menor, depende también de la etapa en la cual esté la empresa, es cuál es la implicancia que tienen mis decisiones financieras para el resto. ¿Por qué? Porque yo hablé simplemente de los dueños de la empresa y de, en este caso, de quien está a cargo de la parte financiera. ¿Y los empleados? ¿Cómo juega el hecho de contar con mayor o menor dinero? ¿Le pagamos más rápido o más lento? ¿Le damos premio o no le damos premio? Con proveedores, que también son parte interesante. ¿Le pago o no le pago? ¿Lo atraso? ¿Le peleo el precio? Etcétera, etcétera. El Estado, donde a veces soy una empresa de tamaño mediano. Al Estado Nacional por ahí tanto no le hago, al provincial tanto no le hago, a la comuna en la que estoy en Ibarlucea. A las arcas de esa comuna seguramente va a tener algún tipo de impacto. También depende del tamaño de mi empresa, puede ser que esos sueldos que yo no pague o determinados proveedores que no paguen no hagan el efecto de derrame para que esos proveedores o esos empleados consuman. Entonces, mis decisiones también tienen impacto sobre otras partes. Y el último punto, y con esto ya cerramos, es ¿hacia dónde va la gestión financiera? ¿Qué va a buscar? ¿Cuál es su objetivo principal? Generar la mayor utilidad posible para poder distribuirla o tomar alguna estrategia en la cual consolide, fortifique y amplíe su patrimonio. ¿Qué hago? Busco una estrategia esto es clásico de la literatura, de generar el mayor valor posible o pongo una línea, una marca de satisfacción. Como la línea de maximización no existe, ¿por qué? Porque quiero ganar lo más posible. Lo más posible es 1 millón, 2 millones, 10, 20, 500. Bueno, no. Siempre le tengo que establecer una línea. Después la puedo cruzar esa línea, pero si no tengo un horizonte al cual quiero llegar, difícilmente puedo ejecutar acciones para poder llegar a ese destino. Entonces, la estrategia tiene que ser de llegar al objetivo, de la satisfacción. Y después tengo que intentar buscar un equilibrio entre generar la mayor utilidad posible, pero ir construyendo e ir desarrollando patrimonio. En contrapartida, muchos dueños de la empresa sienten que tienen que tener cuidado con cuánto patrimonio tienen expuesto dentro de una sociedad frente a posibles reclamos de proveedores, reclamos de clientes, reclamos de empleados y obviamente hoy del mismo fisco de los bancos. Bueno,
De esta manera, cerramos la charla de hoy. Es un pantallazo lo más general posible de una materia que es muy extensa, la cual hay formaciones de años para hacer en un MBA, o que hay formaciones de todo el año en las diferentes carreras que hacemos. La idea era que se llevaran algunas ideas que nos vengan. Abro ahora el chat para las dudas que tenga la gente que está por... la gente que está... Muchas gracias, Ariel, la verdad que Excelente. Bueno, si quieren plantear alguna duda, si alguno de los que está de manera remota quiere escribir algo, los escuchamos. Y si no, como me pasa a mí cuando estoy en las charlas, me asusto y me quedo. Bueno, ¿Cómo funciona? ¿Tenés software específico, un montón de análisis de cálculo? Pensando en ese tesorero que está haciendo el cajero, bueno, quiero empezar a manejar un poco mejor, digamos, mis funciones o avanzar un poco. Empezar con la contabilidad, y bueno, primero que mejorar aquello para poder proyectar. ¿Qué pasos operativos vos le recomendarías a este tesorero cajero que quiere avanzar? Lo primero que me tengo que asegurar son 4 fuentes de información central, digamos, que dependen de la empresa, porque las otras las puedo obtener del exterior. Mis cuentas corrientes tienen que estar sanas en cuanto a la información. Esto es, la cuenta corriente tiene que estar depurada y tengo que saber que la voy a poder cobrar. Aquellas que no voy a poder cobrar las tengo que tener clasificadas de una determinada manera para saber que es morosa, que tiene alguna otra cuestión. Entonces me aseguro cuál es la información de mis flujos de entrada. Eso es básicamente lo que está en cuenta corriente de cualquier sistema. Si no tengo sistema, a la planilla de cargo. Cuentas corrientes a pagar de proveedores, exactamente lo mismo. Nosotros lo que acostumbramos a hacer es mucho de lo que son egresos de fondos para poder tener un control como un proveedor, lo cargo como un proveedor como un ajuste de débito. Ejemplo, tengo los pagos de autónomos del dueño de la empresa. Sé que los pagos de autónomos, algo que después cambie durante el mes, lo cargo al principio de año y cargo los 12 vencimientos como si fuera un ajuste de débito, una factura de compra de esos diferentes meses. Lo mismo puedo hacer con proyecciones de IVA, o a medida que tengo la declaración jurada de IVA, la cargo como un comprobante de ajuste de débito. Entonces ahí tengo asegurado los ingresos y los egresos. La cartera de cheque, una verdad de orgullo, pero tiene que estar por sistema, con sus fechas de vencimiento y tiene que estar arqueada para saber que tiene validez. Lo mismo con los cheques propios, que tienen que estar pendientes aquellos que no entraron en el banco, que salen por una conciliación diaria. Sistema o planilla de cálculo. Con esos 4, más el saldo de caja del conteo diario en efectivo, más los saldos de los bancos, con eso ya tengo un buen punto de partida. Si todo eso estuviera en el sistema, mejor. ¿Por qué? Porque el sueño del pibe es aprieto el botón. Eso es básico. De ahí para adelante yo lo que puedo hacer es tener una herramienta de flujo de fondos, de cash flow, habitualmente dentro del sistema, y si no lo tengo en todo el sistema, lo exporto a Excel y lo trabajo con alguna herramienta, por ejemplo, tabla dinámica, para ir viendo ya a la próxima semana, al próximo mes, a los meses siguientes, cómo se va a desarrollar. Y de ahí para adelante, en cuanto a tiempo y en cuanto a dinero que quiero invertir, porque estoy pensando en hacer cosas mucho más complejas, puedo tener herramientas específicas de análisis inteligente de información, de business intelligence, o bien específica de gestión financiera, que ese flujo de fondos me lo transforman en un elemento, digamos, dinámico, en el cual yo puedo hacer simulaciones para decir, bueno, si este valor no entra y lo muevo para acá, ¿cómo se mueve todo el flujo de fondos? Hoy, si yo lo tuviera que hacer a mano, es saco de acá el importe y lo pongo acá, saco y lo pongo, y toda esa historia no la tengo y la pierdo. Estamos pensando en este momento para otros clientes que a partir de un plan de producción, perdón, de un plan de ventas, se desarrolla el plan de producción en el operativo, se desarrolla el plan de compras y todo eso genera un impacto financiero. Es algo muy avanzado, pero porque ya recorrimos todos los pasos anteriores. Pero para arrancar en la pyme, donde arrancamos cero, con esos 4 elementos que son básicos de gestión, alcance eso. Bien. No. En realidad se quedaron Bueno, ayer, bueno, yo primero agradecerte, realmente, como siempre, la charla tuya es espectacular. Un par de comentarios te quería hacer. Ayer el último puntito, se puede poner
esa maximización o satisfacción de utilidad o patrimonio, creo que me parece que digamos, son compatibles, no es una cosa a la otra, me parece. Incluso, digamos, vos podés maximizar la ganancia y vos después ves para qué usar los fondos, o capitalizar la empresa, o hacer retiro, de capitalizar vos, o consumir, lo que sea. Digamos, pero creo que, digamos, no era para incrementar el patrimonio necesitas utilidad primero, sino, digamos. Sí, el único tema con la utilidad, digamos. Apuntaba más por ahí a la distribución de utilidad. Claro, la utilidad, digamos, en la primera vez que vos lo generás, la decisión, como decís vos, es igual, digamos. Yo la puedo repartir o la puedo capitalizar y cualquiera de los dos caminos estaría bien. Ahora, en los sucesivos periodos, digamos, pensemos en empresas de 10 años. No es la misma posibilidad que tiene una empresa que transcurrido 10 años distribuyó más cantidad de dinero del que podría haber reinvertido que al revés, porque tiene sus beneficios. A ver, yo me paro como dueño de la empresa. Mi empresa genera un volumen determinado de utilidad. A mí ese volumen de utilidad me sirve porque yo con esos fondos voy y los aplico en otro lugar. Es una estrategia perfecta, es mi empresa, tomo las decisiones que considero necesarias. En contrapartida, yo podría haber tomado como decisión retener esas utilidades, reinvertirlas en la empresa y hacer crecer la empresa. Probablemente, si hubiera tomado esa estrategia, hubiera tenido mayor utilidad que si la hubiera invertido como la invertí en dólares, en propiedades, etcétera, etcétera. Pero la diferencia dónde está, acá tomo una decisión de utilidad y en este estoy tomando una decisión entre patrimonio y diversificación. ¿Por qué? Porque si bien puede ser que no tenga la misma rentabilidad, sé que mi riesgo está distribuido. Entonces, a lo que voy es que esa tasa de cambio, por ahí habría que cambiarla, digamos, entre utilidad, en retención de utilidad. No, entendí. Yo porque es una de las cosas que se ve más a diario en la pyme, en el cual el dueño empuja por llevarse todo el dinero posible, el tesorero o el gerente de Yo digo llevarse todo, por eso yo, para poder capitalizarte. No, generar utilidad, eso no hay ninguna duda. El tema es si ese generar utilidad se genera solamente por la gestión operativa o si yo la puedo apalancar o hacer un poquito más grande a través de tener mayor cantidad de bienes o mayor liquidez dentro de la empresa. Pero de vuelta, las dos decisiones están bien. Yo muchas veces cuando tengo charlas con gerentes financieros o generales de empresas donde hay un solo dueño, le digo, vos no te olvides que no solamente estás gestionando para la empresa, que es un intercambio, que vos tenés que hacer para proveedores, etcétera, etcétera, sino que estás rendiéndole cuentas a un dueño. No es que estás rendiendo cuentas de chiste, tenés el dueño acá en la mesa al lado que necesita fondos para lo que sea. Está en cómo lo convences vos de que no se lleve ese dinero para que genere una determinada utilidad, una determinada diversificación. Y después una cosita chiquita que va sobre esta nueva herramienta de financiamiento, que es la crédito electrónico. En el caso concreto donde yo trabajo, nosotros emitimos algo muy poquito. Pero, viste, bueno, está el listado de la FIP, que son todas empresas grandes, a las cuales vos estás obligado a hacerle eso. Sí, yo no me escapo, porque hay una obligación legal, yo no puedo elegir a quién le emito factura de crédito y a quién. Hay un monto de 100.000 que hay determinadas empresas que están en sí o sí, y tenés que hacer esa factura. En el caso nuestro, por ejemplo, esas empresas grandes son las que nos pagan. Entonces, a nosotros nos conviene esperar que nos paguen ellos la factura. No, digamos, negociarla, a lo mejor por un 80, no sé cuánto está la tasa. La tasa no está mucho más baja que una tasa bancaria, porque de hecho... Sí, no, baja debe estar. No, no es tan baja. O sea, no es que es barato el financiamiento, digamos, de la factura de crédito electrónica. Hay dos o tres situaciones para la factura de crédito electrónica. La primera, la más importante, es qué dice mi cliente enfrente. ¿Por qué? Porque este tipo de empresas son empresas muy grandes. ¿Y qué me puede decir? Vos andá y negociar los valores que quieras de mi factura y yo en la próxima operación que tenga que hacer, en lugar de comprarte vos, le voy a comprar a ti. Esa fue uno de los planteos de 5 clientes en 4. O sea, por más que la herramienta esté disponible, que teóricamente esté hermosa, que yo esté apretado financieramente,
tengo adelante el riesgo de quedarme sin cliente. Primera consideración. Segunda consideración, aun cuando el cliente no tiene ningún elemento legal para impedir que yo negocie esa factura, no tengo buenas alternativas todavía en el mercado para decir, bueno, lo voy a descontar como un cheque y voy a tener una ganancia. El cliente que te menciono tiene una situación financiera tan complicada que sí o sí, eso es una bocanada de aire fresco, digamos, para una situación muy apremiante que tiene. Y ya digo, no son empresas grandes, generalmente son empresas que pagan bien. Sí, pero el bien es 30 días fecha de factura. Sí. Y una empresa que tiene compromisos grandes a 7 días, necesita plata sobre la mesa a 7 días. No tenía armado la cadena, no quisiera. Si yo no tengo problemas financieros, ¿ves? Tengo relación de cliente, se sientan sobre la factura de crédito, la esperan, llega la transferencia y paga. Pero cuando estás ahogado, vas a ir a descontar. Cheque las tasas y los. Bueno, les hago extensivo porque ya en lo que queda del año seguramente estaremos en una o dos charlas más, digamos, en una o dos reuniones más, pero el año que viene vamos a volver a retomar actividades. El Instituto de Administración tiene como propósito desarrollar temas que sean de interés de los miembros, los invitamos a participar, no hace falta que vengan con regularidad, pueden venir una vez por mes, una vez por semestre, digamos, todo el aporte que quieran venir a hacer va a ser bienvenido, porque bueno, la mejor manera de enriquecerse profesionalmente es a través del intercambio. Bueno, muchas gracias a los que participaron de manera remota y bueno, nos estamos viendo en la próxima. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Los de asistencia y la planilla para quienes vienen el material. No, sí, la planilla, por lo menos gestionar la asistencia para